tanto nos apasionan. He seguido la mayoría de las ponencias del día de hoy y me parece excitante ver la cantidad de marcos teóricos de matriz disciplinaria de las cuales se han abordado los subgéneros del metal. Es algo interesantísimo y es aquí cuando llega mi turno, que es la de fungir como una suerte de traductor de estos signos resemantizados que aparecieron en el black metal de esta escena noruega de inicios de los años 90. Nos vamos a acotar principalmente a la obra que hicieron en colaboración las bandas Burzum y Darkthrone, y vamos a ver ahí entonces cómo se crea en este subgénero del metal un espacio de confluencia, de hibridación religiosa y de resignificación mitológica. Esto en la hibridación de personajes del imaginario, como el dios germánico indoeuropeo Odín y la figura de Satanás. Y sin más preámbulo, pues para hacer este tipo de análisis, pues tenemos que partir de las bases. Si vamos a hablar del Odín germánico, por supuesto que tenemos que hacer primero una revisión sencilla, pero que va a tener mucho peso en esta ponencia, que es la de la estructura trifuncional de Georges Dumézil. Para los que ya lo conozcan, pues ya saben, Georges Dumézil fue un filólogo, historiador de las religiones y antropólogo muy eminente del siglo XX. Entre uno de sus principales presupuestos que dejó para las ciencias sociales está que él, a partir de un análisis filológico de diversas mitologías y literaturas de pueblos antiguos indoeuropeos, descubrió una recurrencia en sus teologías que a su vez tenía un reflejo en las sociedades. Esta es la recurrencia de una estructura trifuncional de las funciones en las cuales se dividían los roles del gobierno, de la implementación de la violencia y del campesinado. De manera que en estos sistemas religiosos vamos a tener primero que de arriba hacia abajo el nivel más grande es la estructura de la primera función, que es representada siempre por un dios soberano, que es un rey, pero al mismo tiempo es un mago. Algo que iba a cambiar un poco después, cuando esta idea de rey mago se iba a separar por la de solamente rey y solamente sacerdote, pero que acotándola a un ejemplo particular, como en este caso las mitologías germánicas, pues el que vendría a tener este rol sería el dios Odín. La segunda función, que es la del guerrero, que es la de, por lo general era representada por el dios que era hijo de aquel que representaba la primera función, y era aquel que capitalizaba el dominio de la fuerza, de las armas, y que pues se veía en estas cofradías de guerreros sagrados. Por supuesto, también acotándolo al caso germánico, pues el hijo de este dios de la primera función será Thor. Y finalmente, en la tercera función, hasta abajo de esta escala social y teológica, estaba la idea del fecundador, que es representado por los campesinos, y por lo general, y a diferencia de la primera y la segunda función, en lugar de ser representados con epítetos o fórmulas que hablaran de su grandeza, tendían a ser representados de un modo negativo. De ahí que pues, el dios representativo de esta función dentro de los sistemas religiosos germánicos, Freyr, fuera siempre asociado a la avaricia y a la lujuria. Por supuesto que esta doctrina trifuncional no murió cuando llegó la cristianización, sino que tuvo una suerte de traspaso en la creación de diversas instituciones, pero también en parte en la creación de la doctrina de la Trinidad, un caso que han trabajado historiadores como Jacques Le Goff y Georges Duby. Siguiendo sobre Odín, la mayor fuente que tenemos sobre la naturaleza de este dios la tenemos en la saga Voluspa, un texto medieval en el cual se rescata a manera de poesía la cultura popular y el folclore de los pueblos antiguos de Escandinavia. Lo pongo así porque va a ser muy importante la representación que del dios Odín se hace en este texto. Se representa como un dios que cabalga por las noches acompañado de guerreros fantasmas y que es tuerto, algo que me parece bastante ejemplificador, y que bueno, también siempre era seguido por animales sagrados, Geri y Leki, que eran sus lobos, que iban por el mundo y le contaban lo que veían, y también sus dos cuervos, que eran Rayo y Pensamiento, que también volaban por el mundo y le contaban al dios todo lo que habían visto, razón por la cual el dios era omnisciente. Por supuesto que en estos sistemas religiosos se entendía que la primera función pues también conllevaba el ejercicio de la soberanía y de la fuerza, cuestión por la cual se desarrolló este concepto del soberano aterrador, por lo cual en diversos dioses que ostentan esta
esta función en estas culturas arias, pues vamos a encontrar lo mismo. Ahorita nos vamos a centrar en Odín, pero piensen en que también otros dioses como Zeus, Brahma o incluso Júpiter de los romanos van a seguir más o menos una tónica similar, porque nos habla de que tiene un origen común en estos pueblos arios del este de Europa. Bueno, al ser representativo de la primera función de esta estructura trifuncional, es un rey mago, viajero y soberano, y se habla pues de su naturaleza siniestra. Cuando el dios dormía era capaz de cambiar su forma por la de lobos o osos gigantes, dragones o bestias marinas. Esto porque el dios estaba muy ligado a antiguos rituales chamánicos del este de Europa, de antepasados de estos grupos culturales. Es mago y rey, pero al ser dios principal de una sociedad de guerreros, como eran los sajones y los guerreros de Germania, pues se le asocia también a la segunda función, particularmente a los guerreros berserkers, que eran guerreros que se pensaba que eran capaces de cambiar su forma por la de seres monstruosos y híbridos con animales salvajes, y esto se lograba gracias a la magia del dios, lo cual también nos sigue pareciendo muy interesante porque filológicamente Odín viene de la palabra en escandinavo antiguo que es Oder, que significa aquel que está consumido por el frenesí. Por eso es que tenía esta suerte de ímpetu en las batallas. Como le decía, se le representa como tuerto, ya que perdió este ojo en la búsqueda del aprendizaje del sistema rúnico, con el cual podía conocer el futuro, pero también hacer la magia. Lo que, como les comentaba, lo acerca de rituales neolíticos, como los desarrollados por estos chamanes del este de Europa, antecesores de los indoeuropeos, que posteriormente pues se extenderían por diversas regiones de Europa y también en el norte de la India. Ahora bien, ¿cómo es que esto no se pierde? ¿Cómo es que se llega a una suerte de resignificación de estos elementos? Hay un error constante, y es que cuando Europa empieza a evangelizarse, de un día para otro, a todos se les olvidó su pasado pagano, a todos se les olvidó ese ritualismo, a todos se les olvidó esas religiones de sus abuelos, de sus antepasados. Y eso realmente no es cierto, ya que para la conformación de una cultura cristiana, que no es otra cosa que ya la hibridación que se creó entre estos sistemas religiosos y culturales precristianos, indoeuropeos, y lo que se estaba instaurando desde las cúpulas altas de la teología, pues hubo realmente una interacción dinámica entre estas dos culturas, entre estas dos mentalidades, y después de un largo proceso, pues conforman lo que ya vendrá a ser esta cultura cristiana, creando a su vez nuevas instituciones y nuevas formas de interpretar la realidad. Una de las instituciones que goza de mayor estudio, en este caso, es las órdenes de caballeros, las cuales, aunque ya se manejan con una significación cristiana, siguen siendo parte de estas cofradías de guerreros sagrados de estas antiguas religiones. Los elementos que pudieron ser acoplados a la historia de santos, de vírgenes o incluso de la naturaleza de Dios en la teología, pues bienvenidos sean, ¿no? Lo que dijeron, y así lo aplicaron. Pero todos aquellos elementos que no pudieron ser acoplados fueron los que sirvieron para crear esta suerte de panteón infernal, esta suerte de seres demoníacos, este imaginario en torno a seres malignos, que vale la pena mencionar que aunque sí se creía en seres preternaturales en la más primera Edad Media, no fue hasta el siglo XII que se creó la imagen de Satanás, algo que en lo que Jacques Le Goff se detiene para explicar que fue en este siglo en el que el cristianismo intentó hacerse más complejo, creando también en una suerte de oposición binaria la figura de la Virgen María. Y antes de llegar a nuestro amado black metal, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Estamos teniendo un fenómeno de sincretismo o de eclecticismo religioso? Vale la pena también pararnos aquí porque otro término que suele utilizar ad nauseam y de modo erróneo es el sincretismo. Se piensa de cualquier unión entre elementos de dos rituales religiosos distintos ya es un sincretismo y no lo es así. Como ya vimos, en la Edad Media hubo una mala asimilación del cristianismo, lo cual dio como resultado pues la lucha de dos centros distintos, dos morales. Tenemos una moral de los caballeros que todavía seguía aferrada a ese pasado indoeuropeo, razón por la cual se dejaban la cabellera larga, las barbas largas y tenían todo un sistema de creencias en torno a la guerra, a las luchas y a cómo debían ser las normas de un buen caballero. En contraposición a los representantes de la iglesia que ya estaban más inmersos en una ética y una teología pues, más culta dentro de este sistema religioso.
De manera que entonces vamos a ver con autores como Jack Brucker que el sincretismo es una conciliación mal hecha de doctrinas filosóficas totalmente disidentes entre sí, en la cual el resultado es la destrucción de las dos doctrinas y la creación de un producto nuevo pero contrario a ambas doctrinas anteriores. En contraposición, el eclecticismo no busca unir dos doctrinas, sino solo tomar aquellos elementos que le parecen verdaderos o compatibles con su sistema de creencias. Y esto es lo que me parece más importante aquí, porque es cómo se va a hacer una apropiación de estos imaginarios en el black metal. Nos saltamos alrededor de 6 siglos, ay perdón, pero sería como pesado hacer como el historiografía y todo esto. Surge la escena underground noruega, cabe mencionar, a todos lo saben, pero nunca está bien más repetirlo. Este no es el primer black metal, existían bandas como Celtic Frost, Bathory, etc., que ya eran black metal, pero que no es la oleada en la cual se ha centrado más el estudio, ¿no? En True Norwegian Black Metal, que es se distingue de la primera oleada principalmente por la cuestión ideológica. Busca tener una ideología y a pesar de que no había un consenso entre los principios que iban a seguir los que seguían esta ideología, pues había algunos elementos que ya los iban distinguiendo, como podría ser esta estética y principalmente pues esta idea de ideología de contracultura, que se mostraba como una suerte de pugna agresiva, violenta en contra de la globalización y los elementos que lo estaban haciendo, como el capitalismo, pero principalmente las religiones monoteístas, que como saben pues son las que han tenido mayor influencia históricamente y que pues en parte se han ayudado a homologar las culturas de diversos países. Entonces, por supuesto, surge como una suerte de oposición a todo esto, y las principales bandas de esta primera etapa del black metal noruego fueron Mayhem, pues, obviamente, porque pues Euronymous era el que lideraba esta suerte de ideología, y dos bandas que él en diversas entrevistas a Michael Monaghan y a Justin Dudley pues comentó que eran las únicas que él reconocía como realmente legítimas dentro de esta ideología, y son Burzum y Darkthrone. Paradójicamente, al intentar atacar a estas grandes religiones monoteístas, se utilizaron algunas de sus estrategias que estas religiones antes también habían aplicado como medios de coacción en contra también de la modernidad, quizá antes. De hecho, el término fundalismo religioso es una doctrina que, aunque ahora la asociamos principalmente al Islam, pues se desarrolló realmente en el cristianismo, con un grupo de autonombrados fundamentalistas, que eran un grupo de bautistas en el siglo XIX, que decidió por sí mismo alejarse de las ciudades, aludiendo que el laicismo y la apertura cultural que estaba pues, en boga en los Estados Unidos, pues no era otra cosa que catapultar el fin de los tiempos. Como les decía, esto desde la religión, desde una visión protestante en Norteamérica, pero eso también estaba pasando en diversas regiones del mundo. El mismo Papa Pío IX en este siglo XIX lanza su Syllabus Errorum, en el que también pone el dedo en esta llaga de que esta multiculturalidad, en que esta apertura al laicismo, etcétera, estaba catapultando el fin de los tiempos. El fundamentalismo está principalmente marcado por una violencia religiosa, donde el corpus mítico, es decir, estos relatos que le dan un sentido a este sistema religioso, impulsan todas las acciones del ethos o la moral de una sociedad. En los casos más extremos, se recurre a ataques en contra de los considerados enemigos de la religión, y por lo general, cuando el enemigo de la religión es más grande o poderoso en medios, en armada, etc., pues se tiene que utilizar una táctica militar bastante controversial, que es la del terrorismo, y otras similares para impactar a la sociedad. Y por supuesto, en este primer momento del black metal noruego, pues también lo vamos a ver, ¿verdad? Tuvimos quema de iglesias, profanación de cementerios, asesinato de minorías, y por supuesto la aparición de este tipo de fotografías que eran choqueantes al espectador, de automutilación en revistas como Kerrang, solo por citar algunos ejemplos. Llegando a Darkthrone y a Burzum. Pues bueno, como ya se irán imaginando, la apropiación de personajes del imaginario, como puede ser el caso de Satanás, los demonios, los santos, los ángeles, etc., se da de un modo peculiar en cada región, dependiendo de movimientos contextuales, lo cual se puede apreciar en la diferencia del diablo novohispano y el del norte de Europa.
Por supuesto que el diablo novohispano, a la hora de que se creó como una estrategia evangelizadora, pues hubo una hibridación entre este personaje de la mitología del cristianismo medieval y estos dioses yaut de las religiones mesoamericanas, principalmente del altiplano central, porque pues son las primeras con las que hubo un contacto. En el caso de los países escandinavos, pues por supuesto que esto se iba a hacer con dioses que por sus características, como la del dios Odín, iban a dar un poco para acercarse a él. Como les decía, los elementos que no podían ser cristianizados eran asociados a esos elementos malignos, negativos, siniestros que poblaban este imaginario religioso. Un ejemplo también germánico es el de un antiguo dios del Neolítico que ha sido llamado Nahruprekh, que es una suerte de gigante de piel morena y que está ataviado con unas astas enormes a la manera de un alce. Por supuesto, esas características no lo ayudaban a convertirse en un santo, ¿verdad? De manera que terminaron haciéndolo en el achichincle de San Nicolás en Navidad, que ustedes conocen como Krampus. Entonces, regresando a Burzum a Darkthrone, mientras Bar Vikernes, líder y único miembro de la banda Burzum, pagaba su condena en prisión por la quema de 2 iglesias y el asesinato de Euronymous, apoyó con la lírica de varias canciones de la banda Darkthrone, específicamente en los álbumes Transylvanian Hunger de 1994 y en Panzerfaust de 1995. Como ya mencionaba, pues el mismo Euronymous reconoció como genuinas a ambas dentro de la ideología del True Norwegian Black Metal. Bueno, las portadas que son maravillosas, inolvidables. Y bueno, ¿cómo se da esta resignificación en un símbolo contracultural? Aquí mi error lingüístico y filológico es no haber puesto la cita tal cual, pero también por cuestiones de tiempo hay que acotarnos. Pero las canciones son As Feather Mice, As Satan's Spies, del Transylvanian Hunger de 1994, que quien lo recuerde en la parte casi final dice que quemarán el rostro de Dios con el ojo de nuestro maestro. Y en Quintessence, canción legendaria, muchas veces se votó el riff de Quintessence como el más legendario de la historia del black metal, y no se me hace exageración. En él se reconoce a Satanás también como un ser que vive en los bosques, solitario, pero principalmente que solamente tiene un ojo con el que, al igual que Odín, alumbra a la humanidad. Podemos notar entonces que la configuración de Satán en estas canciones escritas por Bar Vikernes y que después se convertirían en piedras paradigmáticas dentro del género, es la del dios vikingo Odín, viajero de los bosques, guerrero y tuerto, pero hibridado y resignificado en este contexto y utilizado con un fin pragmático, que es el de tener una forma de estandarte o de figura para abanderar esta lucha contracultural. Y qué manera de atacar a la cultura occidente que utilizar como símbolo principal a aquel personaje que representa el miedo, el terror y todos los aspectos más negativos, desde los tiempos de San Agustín hasta nuestros días. Bueno, llegamos a la parte de las conclusiones, lo que estamos sobre el tiempo. Esta está mi forma de outro, a la manera de un tributo al black metal. Y vemos que por así decirlo, esta subrama en este subgénero surgió más como una ideología que como un subgénero del metal, ya que la diferencia del black metal noruego, del Inner Circle, con el que se había comenzado a desarrollar en años precedentes, está principalmente en esa cuestión ideológica, que para estos efectos de esta música de rechazo a la modernidad se apeló a la simbología que se mostraba en contra de esta, vale la pena resaltarlo, modernidad y globalización. Es decir, un reapropiamiento de estos elementos folclóricos autóctonos, pero ya pasados por un filtro y a partir de necesidades meramente contextuales. No es como que solamente hubieran retomado el símbolo porque sí, ya, sino que hay todo un trasfondo. Y bueno, aunque se apelaba a la figura de Satán y satanismo, la verdadera esencia de esa etapa del género de Noruega iba más hacia una suerte de renacimiento o rescate de figuras paganas indoeuropeas como era el panteón germano. Aquí acotando a estas dos bandas, porque bueno, nosotros ya viendo hacia la distancia histórica, sabemos que el black metal se ha dividido en una enormísima cantidad de subgéneros y temáticas. O sea, hay black metal que ya ni siquiera toca cuestiones de satanismo ni de religiosidad pagana precristiana,
Luego tenemos exponentes tan abstractos que más bien se centran en cuestiones también tan norteñas como puede ser la filosofía de Nietzsche o de Schopenhauer, de Herder, o sea, autores que también, o sea, no le piden nada a un buen texto de satanismo moderno. No sé, esta es mi bibliografía, ay, se ve bien chiquito, esto sí es satánico. Y bueno, los exhorto a disfrutar de esto, pero a liberarnos del infierno. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor Manuel Bañuelos. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas y cerramos esta mesa de análisis de formas musicales en el metal. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sergio. Hay una entrevista con Abad en YouTube, la deben haber visto, en una gira en Estados Unidos, y le preguntan sobre el rollo del Inner Circle. Abad es cagadísimo, es súper botano, ¿no? Es un personaje. No, bueno, nosotros ideológicamente no necesariamente estábamos de acuerdo con ese tipo de actividades y pues la verdad es que no queríamos que nos metieran al bote, ¿verdad? O sea, la idea Principal. no sé, de pronto me parece como un buen fractal de cómo entender la densidad ideológica del Inner Circle. Es muy adolescente, ¿no? El shock, me corto, papá, estoy enojado. Lo hermoso del asunto es la manera en que esto, que empieza a ser un rollo muy adolescente, muy de pataleo, ha florecido, ¿no? En ciertas nacionalizadas. Afortunadamente, gracias a Dios, el chamuco, no sé. Gracias. Odín, vamos a ver. Bueno, contando sobre el comentario, también acertadísimo. Sí, me acoto de modo un tanto tramposo, voy a ser sincero, a Darkthrone y a Burzum, porque igual, aprovechando esta distancia histórica que nos separa del... Sabemos que Barbie Kernes era fanatiquísimo de estas religiones, y cuando no, de la forma en que habían sido resignificadas por el escritor y filólogo inglés Tolkien, Richard Rowell Tolkien. Entonces, regresando aquí un poquito, el texto de Voluspa lo podemos disfrutar gracias a la traducción que hizo del antiguo escandinavo al inglés, y que eso pues ya lo internacionaliza, que hizo Richard Rowell Tolkien. Les recomiendo mucho, la edición es nueva en español y vale muchísimo la pena, aunque la recomiendo mucho más en inglés. Y en esta obra, como decía, aparece Satanás con un solo ojo, que por supuesto cuando aparece también Sauron, el ojo que todo lo ve, en El Señor de los Anillos, no es más que otra resignificación de este simbolismo ario. Y pues por supuesto que Barbie Kern es doblemente feliz, ¿no?, de poderlo acoplar a este sistema de ideas. Me centro en las dos bandas porque son las que, aparte de que fueron reconocidas por Euronymous, son las que luego siguieron un camino que de una u otra manera siguió como reiterando esta cuestión. ¿Otra pregunta? No. Si no, ¿puedo hacer otro comentario? Sí, adelante. Hablaban de es que me encantó, sí, de la cuestión de esta adolescente, una familiar cercana de uno, creo que es Amot, integrante de este Emperor, comentó en el libro del surgimiento de Lucifer, de Basim Badley, una anécdota que, o sea, es el epítome de esta idea de qué tan adolescente era su pensamiento, ¿no? Ellos decían que iban a hacer este movimiento tan grande que lo iban a inmiscuir en las altas esferas de la política y más que nada de la monarquía noruega, y que para esto iban ay Dios, me metí en problemas, me da hasta pena decirlo en voz alta, pero que iban a secuestrar, a violar a la sobrina del rey, una mujer de alrededor de 80 años y que del hijo que naciera de esta unión, pues imagínense, o sea, iban a hacer con una suerte de príncipe de las tinieblas que iba a abanderar esto, ¿no? Coincido contigo en que lo hermoso es que nos deja esta música tan interesante y que nos da tanto por reflexionar. Y pues claro, también tratando como Carlo Ginzburg, pues sacar de un aspecto nimio como es estas canciones de un periodo tan específico y poder remarcar la riqueza semántica
y toda esa historicidad de larga duración, como dirá Bordel, que está en tan poquito, ¿no? O sea, que uno escucha nomás The Eye of Satan o algo así, y no se espera que detrás de unas frases así haya toda una mentalidad tan arraigada en este imaginario germánico indoeuropeo. No sé si alguien más quiera colaborar, una pregunta, comentario. Yo tengo una pregunta en el sentido de, platicando con Nelson Varas, me comentaba que en las conferencias que se dan en la International Society for Metal Music Studies, la concentración de temas sobre black metal es la totalidad de todas esas ponencias. No lo sé, lo ignoro. Mi pregunta es si de tu revisión bibliográfica pudiste a lo mejor acercarte para ver, o sea, hay una producción constante, significativa, hay un acercamiento a esto, o simplemente fueron, que a mí me parece fantástico esta reflexión a partir de un estudio comparativo de la mitología y historia de las religiones, pero si hay, es un trabajo que has investigado o es una tarea por hacer. ¿Tú en qué lo pondrías este plano de la producción que está pasando, por ejemplo, en Finlandia y en estos países? Realmente pues, no hablo finlandés, pero conozco de estudios que se han hecho, mucho se traduce al inglés, de la etnomusicología. Aquí lo que intento es, quizás se ha tocado el punto claro de este pasado germánico. Yo lo intento haciendo esta acotación de Georges Dumézil, bueno, otro que principalmente ha sido rescatado en estudios de filología e historia de las religiones. Aquí mi tarea principal, o sea, este estudio nació a partir de una suerte de reflexiones en torno a la figura del diablo y cómo se ha representado a partir de la naturaleza que de personajes similares entre los sistemas religiosos previos a la instauración del cristianismo pues existían. Aquí la cuestión es que yo considero que en este momento de mi vida mi trabajo es poner en la historiografía mexicana más estos aspectos como la estructura trifuncional de Dumézil, que por lo general son dejados de lado, porque se dice por lo general, ¿para qué estudiar la estructura trifuncional de Georges Dumézil si es indoeuropea? Los mexicanos, nuestros principales descendientes, las tribus autóctonas, eran nulamente indoeuropeas. O sea, tú céntrate en los grupos mesoamericanos, que me parece también un punto interesantísimo, pero entonces la historiografía del pensamiento religioso en muchos casos cojea, en el caso mexicano, en cuanto a que sí hay un elemento europeo patente en la Nueva España, por todos estos mitos introducidos por los españoles a la hora de llegar a estas regiones. Se ha trabajado muchísimo la figura de Santiago a caballo, una figura que obviamente ahorita que vimos las funciones es la segunda función, es un dios, es una suerte de divinidad guerrera que viene a impartir la violencia pero de una manera justa, o sea, derogado por la primera función que vendrá a ser Dios como tal. Y como Ale decía, la estructura de la Trinidad dentro de la Iglesia Católica sigue sigue esta estructura. Teólogos muy aferrados van a decir que esto es una reverenda tontería, pero pues la verdad, si dicen lo contrario, pues que lo revelen a la luz de las evidencias, ¿no? Porque ahí más que nada es un centrarse en, pues bueno, es que la teología tiende a pensar en estructuras que son reales, ¿no? Esta aplicación de esta metodología al caso del black metal es como una forma más de demostrar que esto sirve en diversos casos y que nos ayuda a, recuerden que les hablé este abanico explicativo, pero hacerlo todavía más ancho, de tener una visión panorámica de la gran riqueza que nos ofrece este género musical para explorar. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso, por favor, para vamos a dar paso a la siguiente mesa que va a moderar Alejandro Martínez de la Rosa. Gracias.